Marcos se dejó caer en el banco del parque, con el peso del mundo sobre sus hombros. Su trabajo era estresante. Su viaje al trabajo era peor. Las noticias estaban llenas de negatividad. Sentía como si cada día trajera un nuevo desafío, una nueva preocupación, una nueva razón para sentirse derrotado. Anhelaba paz, alegría, un descanso de las constantes luchas de la vida. Marcos no era una mala persona, en absoluto. Intentaba hacer lo correcto, ser amable, vivir una buena vida. Pero últimamente sentía que no era suficiente. La negatividad del mundo parecía filtrarse en sus huesos, dejándolo con una sensación de agotamiento y desaliento. Sabía que necesitaba algo más, algo que le ayudara a mantenerse firme contra la oscuridad. Pero no sabía dónde encontrarlo. Un domingo por la mañana, sintiéndose particularmente perdido y solo, Marcos se encontró en las puertas de su iglesia local. No había ido en años, no desde que era niño, pero algo lo atrajo ese día. Tal vez fue la promesa de paz, o tal vez solo la esperanza de un rostro amigo. Cualquiera que fuera la razón, entró y tomó asiento en el último banco, con la esperanza de encontrar algo de consuelo. Cuando comenzó el servicio, Marcos sintió que algo desconocido se agitaba en su interior. La música era inspiradora, la gente era acogedora y las palabras del pastor resonaban con una profundidad que no esperaba. Era como si el pastor le estuviera hablando directamente a él, abordando las mismas luchas que tanto pesaban en su corazón. El mensaje del pastor esa mañana fue sobre la guerra espiritual, sobre las batallas que se libran sin ser vistas a nuestro alrededor. Habló de un enemigo que busca robar nuestra alegría, matar nuestra esperanza y destruir nuestras vidas. Marcos escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estas palabras, aunque inquietantes, resonaban con una verdad que no podía negar. Se sentía atacado, se sentía abrumado por la oscuridad. Entonces, justo cuando Marcos sentía el peso de estas verdades sobre él, el pastor ofreció un rayo de esperanza. Comenzó a hablar de un arma poderosa, una armadura divina que podía protegernos en medio de estas batallas espirituales. Citó el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, donde el apóstol Pablo describe la armadura de Dios. Marcos había escuchado estos versículos antes, de niño en la escuela dominical, pero nunca habían tenido tanto poder, tanta urgencia. Mientras el pastor hablaba, Marcos sintió que una oleada de esperanza crecía en su interior. ¿Podría ser esta la respuesta que había estado buscando? ¿Podría esta armadura ser la clave para encontrar fuerza y paz en un mundo que parecía decidido a arrebatárselas? Con renovado interés, Marcos se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más sobre esta armadura espiritual y cómo podía ponérsela. Las palabras del pastor parecían invadirlo, ofreciéndole una promesa de protección y poder. Escuchó atentamente, grabando cada detalle en su memoria, decidido a aprender a manejar estas armas de guerra espiritual en su propia vida. El pastor comenzó describiendo la primera pieza de la armadura, el cinturón de la verdad. Así como un cinturón sujeta firmemente el uniforme de un soldado, explicó: la verdad de la palabra de Dios nos ancla en la justicia y nos protege de las mentiras del enemigo. Continuó explicando que vivimos en un mundo saturado de engaño, un mundo donde la verdad a menudo se tuerce y se manipula. Marcos pensó en el constante bombardeo de negatividad que encontraba cada día. Las noticias llenas de miedo e ira, las redes sociales rebosantes de cinismo y juicios, los chismes y la negatividad que parecían impregnar cada conversación. Se dio cuenta de que había permitido que estas mentiras echaran raíces en su corazón, nublaran su juicio y robaran su paz. Las palabras del pastor resonaron profundamente en Marcos. Sabía que necesitaba fundamentarse en la verdad de la palabra de Dios, filtrar todo lo que oía y veía a través de la lente de las Escrituras. Se comprometió a leer su Biblia a diario, a llenar su mente con las promesas de Dios y a permitir que su verdad guiara sus pensamientos y acciones. Sabía que al armarse con el cinturón de la verdad, podría mantenerse firme contra las mentiras del enemigo y caminar en la libertad que proviene de conocer y creer lo que es verdadero. Sección 4. La coraza de justicia. Un corazón protegido. A continuación, el pastor habló de la coraza de justicia, que protege nuestros corazones de los ataques del enemigo.
Explicó que la justicia no se trata de ser perfecto, sino de vivir en una relación correcta con Dios, buscando honrarlo en todo lo que hacemos. Cuando nos ponemos la coraza de justicia, dijo, estamos protegidos de la culpa, la vergüenza y la condenación que el enemigo intenta usar contra nosotros. Marcos pensó en las veces que había dejado que la ira, el resentimiento y la amargura se apoderaran de su corazón. Se dio cuenta de que estas emociones negativas no solo eran dañinas para él mismo, sino que también lo dejaban vulnerable a los ataques del enemigo. Sabía que necesitaba perdonar a quienes le habían hecho daño, dejar atrás las heridas del pasado y elegir el amor y la compasión por encima de la ira y la amargura. Comprendió que ponerse la coraza de justicia significaba entregar su vida a Dios, permitiendo que su amor y gracia transformaran su corazón desde adentro hacia afuera. Oró pidiendo la ayuda de Dios para dejar ir la negatividad que lo había estado agobiando y por la fuerza para vivir una vida que honrara a Dios y reflejara su amor. Sección 5. Pies calzados con el Evangelio de la Paz. Compartiendo la buena nueva. El pastor pasó entonces a hablar de las sandalias de la paz, explicando que representan nuestra disposición a compartir la buena nueva del Evangelio con los demás. Así como las sandalias de un soldado le dan una base firme en la batalla, dijo, el Evangelio de la paz nos da estabilidad y fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de circunstancias difíciles. Animó a la congregación a estar preparada para compartir su fe con otros, a ser un faro de esperanza y luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Marcos nunca se había considerado a sí mismo un evangelista, pero al escuchar las palabras del pastor, sintió un creciente deseo de compartir la esperanza que había encontrado en Cristo con los demás. Se dio cuenta de que sus propias luchas le habían dado una perspectiva única y un corazón compasivo hacia aquellos que estaban sufriendo. Se comprometió a ser más abierto acerca de su fe, a buscar oportunidades para compartir el amor de Dios con quienes lo rodeaban y a ser una fuente de aliento y apoyo para aquellos que estaban luchando. Sección 6. El escudo de la fe. Rechazando los ataques del enemigo. El pastor pasó a describir el escudo de la fe, que nos protege de los dardos de fuego del enemigo, la duda, el miedo y la tentación. Nuestra fe es nuestra mayor defensa contra los ataques del enemigo, declaró. Cuando confiamos en las promesas de Dios y nos mantenemos firmes en nuestra creencia, podemos apagar incluso los dardos más feroces. Recordó a la congregación que la fe no se trata de la ausencia de dudas, sino de elegir creer incluso cuando no entendemos completamente. Marcos pensó en todas las veces que había permitido que la duda y el miedo lo paralizaran, que le impidieran perseguir sus sueños y vivir una vida con propósito. Se dio cuenta de que necesitaba fortalecer su fe pasando tiempo en la palabra de Dios, rodeándose de otros creyentes y orando por la guía y la fuerza de Dios. Sabía que cuanto más confiara en Dios, menos poder tendrían las mentiras del enemigo sobre él. Sección 7. El yelmo de la salvación. Protegiendo la mente de la duda. Luego vino el yelmo de la salvación, que protege nuestras mentes de los ataques del enemigo. El yelmo protege la cabeza, la parte más vital del cuerpo, explicó el pastor. De la misma manera, nuestra salvación protege nuestras mentes de las mentiras y el engaño del enemigo. Recordó a la congregación que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras mentes se renuevan y se nos da la mente de Cristo. Marcos se dio cuenta de que había estado permitiendo que los pensamientos negativos y las dudas sobre sí mismo se apoderaran de su mente. Sabía que necesitaba renovar su mente enfocándose en la verdad de Dios, reemplazando los pensamientos negativos por positivos y meditando en las Escrituras. Comprendió que el yelmo de la salvación era esencial para proteger su mente de los ataques del enemigo